5 de junio de 2025. En los pasillos del espectáculo mexicano, empezó a correr una versión que, durante años, habría parecido imposible. Bibi Gaitán, la mujer que durante más de 3 décadas fue presentada como el corazón sereno del matrimonio perfecto, habría comenzado a sacar sus cosas del rancho de Ocoyoacac para refugiarse en la ciudad. Afuera, la prensa hablaba de rumores de separación. Adentro, según distintas versiones, lo que se estaba rompiendo no era solo una relación, sino la estructura entera de una leyenda construida desde aquella boda de ensueño que México vio por televisión en 1994. Durante años se habló de un amor ejemplar, de 5 hijos hermosos, de una familia unida hasta el extremo, de una pareja que había sobrevivido a la fama, al tiempo y al veneno del medio artístico. Pero detrás de esa postal comenzaron a filtrarse otras historias. Reglas extrañas dentro de la casa, entrevistas donde Bibi parecía medir cada palabra, celos que nunca se apagaron, regresos profesionales que terminaban abruptamente, y una idea que empezó a repetirse cada vez con menos miedo en la prensa de espectáculos, que el rancho no era solo un refugio, también podía ser una jaula. Hoy, más de 30 años después de aquella boda convertida en evento nacional, la gran pregunta ya no es cómo lograron durar tanto. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué tuvo que callar Bibi Gaitán para sostener la imagen del matrimonio perfecto? ¿Qué escondía realmente la obsesión de Eduardo Capetillo por mantener a su familia siempre unida? ¿Y en qué momento la protección empezó a parecerse demasiado al control? En esta historia aparecerán las reglas del muégano familiar, los rumores sobre vigilancia constante, la caída silenciosa de la carrera de Bibi, el escándalo público de la academia, las versiones surgidas tras Amor sin barreras y la confesión más dura del propio Eduardo sobre sus años de adicciones, ausencia emocional y miedo al abandono. Porque a veces el amor no se rompe de golpe. A veces se va deformando en silencio hasta parecer otra cosa. Pero antes de entender cómo la pareja más admirada de la televisión mexicana terminó rodeada de sospechas, hay que regresar al principio, cuando Eduardo Capetillo todavía confundía amar con no volver a perder nunca más. Todo empezó mucho antes del rancho, mucho antes de la boda televisada de 1994, mucho antes de que millones de personas aprendieran a mirar a Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán como si fueran la última gran postal de amor perfecto que le quedaba a la televisión mexicana. Porque antes del traje impecable, antes de las sonrisas medidas, antes de la familia convertida en emblema, ya existía en Eduardo una grieta que no se veía en las fotos y que con los años terminaría marcando todo lo que tocó. Eduardo nació el 13 de abril de 1970, en un apellido que ya pesaba por sí solo. No llegó al mundo como un muchacho cualquiera. Llegó como el hijo de Manuel Capetillo, una figura asociada al cine, a la tauromaquia, al prestigio masculino de una época en la que al hombre se le enseñaba a mandar antes que a comprender. En ese universo, el padre no era solo padre, era autoridad, era símbolo. Era una sombra gigantesca bajo la que un niño aprendía que el amor muchas veces se confunde con dominio, que la familia es territorio y que proteger también puede convertirse en poseer. Pero las casas famosas también esconden habitaciones vacías, y en la infancia de Eduardo hubo una que nunca terminó de cerrarse. Años después, él mismo hablaría de una huella de abandono, de un episodio ocurrido cuando apenas era un niño. Una escena que lo dejó marcado con el miedo más silencioso y más destructivo de todos. El miedo a que la persona amada desaparezca. Hay heridas que hacen llorar. Y hay heridas más peligrosas, las que enseñan a controlar para no volver a perder. Esa parece haber sido una de ellas. Mientras por dentro cargaba esa inseguridad, por fuera el ascenso fue vertiginoso. En la segunda mitad de los años 80 y en el arranque de los 90, Eduardo Capetillo se convirtió en uno de los rostros más deseados de México. Timbiriche no era solo un grupo, era una fábrica de ídolos. Y él encajaba a la perfección en esa maquinaria. Tenía juventud,
Tenía apellido, tenía presencia, tenía ese tipo de belleza que la televisión sabe convertir en promesa. Luego llegaron las telenovelas, los escenarios, la imagen del hombre romántico al que todo parecía salirle bien. Pero casi siempre, cuando una figura pública necesita verse demasiado perfecta, es porque en privado libra una batalla que no sabe nombrar. Ahí apareció Bibi Gaitán. Joven, luminosa, dueña de una energía que no se parecía a la de nadie más. No era solo bonita, era magnética. Cantaba, bailaba, actuaba. Tenía la clase de brillo que en televisión no se aprende, se trae encima. Cuando sus caminos empezaron a cruzarse en el mundo del espectáculo, lo que el público vio fue química, lo que después se vendería como destino. La pareja ideal, el cuento exacto. Pero a veces el amor no nace solamente del deseo. A veces nace también del miedo. Y un hombre que teme perder puede terminar enamorándose no solo de una mujer, sino de la idea de no dejarla ir jamás. Con el tiempo, Eduardo empezó a hablar de su sueño de familia total, de ese núcleo inseparable que en México muchos resumen con una palabra aparentemente tierna: muégano. Todos juntos, todos cerca, todos bajo la misma lógica. Nadie demasiado lejos, nadie demasiado independiente. En la superficie suena a unión, en el fondo también puede sonar a otra cosa, porque cuando una persona convierte la cercanía en necesidad absoluta, la libertad ajena empieza a parecer amenaza. Ese fue el verdadero origen del conflicto. No un escándalo repentino, no una traición espectacular, sino una semilla emocional sembrada mucho antes de la boda. Un niño que aprendió a temer la ausencia. Un hombre que creció creyendo que amar era vigilar. Un ídolo que encontró en Bibi no solo a la mujer de su vida, sino también el centro de estabilidad que sentía que necesitaba para no derrumbarse. Y cuando un amor nace mezclado con admiración, miedo y necesidad de control, tarde o temprano deja de ser refugio. Empieza a convertirse en frontera, porque antes de los celos, antes de las reglas, antes del encierro, ya existía algo más profundo. Eduardo no solo quería formar una familia, quería construir un mundo donde nadie pudiera abandonarlo otra vez. Después de la boda, el público creyó que Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán habían hecho lo que toda pareja famosa sueña y casi ninguna consigue: alejarse del ruido, huir del escándalo, cambiar foros, alfombras y camerinos por árboles, piedra, caballos y silencio. Desde fuera, el rancho parecía una promesa de paz, una postal perfecta del amor doméstico, un refugio para proteger a 5 hijos del veneno del espectáculo. Pero a veces los lugares más hermosos esconden las reglas más asfixiantes. Y lo que durante años se vendió como armonía familiar, con el tiempo empezó a parecerse demasiado a otra cosa. Ocoyoacac, Estado de México. Ahí se levantó el mundo privado de los Capetillo Gaitán, un espacio amplio, elegante, de aire colonial, con muros de piedra, jardines abiertos y una calma que en televisión lucía casi sagrada. Era el escenario ideal para sostener el relato de la familia perfecta. Allí crecieron sus hijos. Allí se tomaron fotografías que parecían salidas de una campaña navideña. Allí se construyó la imagen de Bibi como madre total, esposa serena, mujer que había cambiado voluntariamente la fama por una vida plena entre animales, cocina, hijos y naturaleza. El problema es que el encierro, cuando se vuelve costumbre, también aprende a disfrazarse de elección. Con los años empezaron a circular versiones cada vez más incómodas. No eran todavía grandes escándalos, eran detalles, comentarios, cosas pequeñas que por separado parecían anecdóticas, pero juntas dibujaban una estructura. Se hablaba de reglas dentro de la familia, de una idea obsesiva de permanecer siempre juntos, de una dinámica en la que nadie debía alejarse demasiado del núcleo. En México existe una palabra que suena incluso cariñosa cuando se pronuncia rápido: muégano. Una familia pegada, inseparable,
casi fundida. Pero cuando esa cercanía deja de ser espontánea y se convierte en obligación, ya no es ternura, es vigilancia. Una de las versiones más repetidas fue la llamada regla de los 10 minutos. Vivi, según reportes de la prensa de espectáculos, no debía hablar demasiado tiempo con desconocidos o personas ajenas al círculo cercano. 10 minutos. No más. Parece un detalle menor hasta que uno se detiene a pensar lo que significa. Medir el tiempo de una conversación es medir también el derecho a crear vínculos, a respirar sin supervisión, a existir fuera del perímetro emocional de otro. Y cuando una mujer tan famosa como Vivi necesita justificar incluso con quién habla y durante cuánto tiempo, la palabra cuidado empieza a perder inocencia. Hubo reportes todavía más inquietantes. Se dijo que cuando las mujeres de la familia salían, rara vez lo hacían solas, que incluso actos tan simples como ir al baño en lugares públicos se hacían acompañadas, que las entrevistas no siempre fluían con libertad, que Eduardo intervenía, corregía, completaba respuestas o marcaba el ritmo de lo que podía decirse y de lo que no. Desde fuera podía parecer complicidad matrimonial. Desde dentro, para muchos observadores, empezaba a aparecer un sistema de control que se había refinado con el paso de los años. Y ahí está el detalle más perturbador de todos. El rancho no era una cárcel en el sentido vulgar de la palabra. No había barrotes. No había candados visibles. No había un grito permanente. Había algo más difícil de detectar y por eso más poderoso. Una lógica completa. Un mundo diseñado para que Vivi no necesitara nada fuera de esos muros. Ni industria, ni amistades nuevas, ni escenarios donde pudiera recordar quién había sido antes de convertirse en la esposa ejemplar del cuento. Poco a poco, la estrella que había llenado pantallas y teatros quedó reducida a una órbita doméstica en la que todo giraba alrededor de la unidad familiar definida por Eduardo. Lo más inquietante es que ese modelo fue celebrado durante años. Se le llamó estabilidad, se le llamó valores, se le llamó triunfo sobre el caos del espectáculo. Pero mientras el público aplaudía la imagen de una familia unida, empezó a crecer la sospecha de que Vivi no vivía solo en un hogar hermoso, sino dentro de una estructura donde la privacidad se había vuelto sospechosa y la autonomía casi un acto de rebeldía. Porque el control raras veces entra a una historia vestido de violencia. A veces entra vestido de protección, de amor, de costumbre, de disciplina familiar. Y cuando por fin muestra su verdadero rostro, ya han pasado años, ya hay hijos, ya hay rutinas, ya hay silencios que pesan más que una discusión. Lo que se estaba construyendo en Ocoyoacac no era solamente una familia célebre, era un universo cerrado donde Eduardo parecía confundir cada vez más el amor con el derecho de decidirlo todo. Y cuando un hombre empieza a creer que proteger es lo mismo que vigilar, tarde o temprano convierte el hogar en territorio y a la mujer que ama en alguien que necesita permiso hasta para volver a brillar. Hay tragedias que no empiezan con un grito, empiezan con una renuncia, con una ausencia, con una silla vacía en un foro donde antes había una mujer capaz de llenar la pantalla con solo entrar en cuadro. Porque la caída profesional de Vivi Gaitán no ocurrió como ocurren los escándalos del espectáculo, de golpe, con titulares rojos y cámaras en la puerta. Ocurrió de una forma mucho más silenciosa y por eso mucho más cruel. Ocurrió mientras el país entero aplaudía su boda, celebraba a sus hijos, admiraba su rancho y repetía una mentira cómoda, que Vivi lo había dejado todo porque así lo había querido. Y ahí es donde la historia empieza a doler de verdad. A comienzos de los años 90, Vivi no era una celebridad más. Era una de las figuras femeninas con más proyección de México. Había salido de Timbiriche con una presencia propia. Tenía la belleza que las cámaras perseguían, sí, pero también tenía algo más raro y más difícil de sostener: ritmo, carisma, disciplina. No dependía de un solo talento. Cantaba, bailaba, actuaba.
Podía moverse entre la música y la televisión con una naturalidad que muy pocas artistas de su generación lograron conservar. En una industria que fabrica estrellas de usar y tirar, Bibi tenía todo para convertirse en una figura de largo aliento, no en un recuerdo bonito, en una institución. Luego llegó 1994. La boda fue el comienzo del cuento perfecto, pero también fue el principio de una desaparición que casi nadie quiso nombrar en voz alta. Después del matrimonio, la frecuencia de Bibi en la vida pública empezó a bajar. Primero poco, luego demasiado. Un proyecto aquí, una aparición allá. Regresos breves. Siempre medidos, siempre contenidos. Siempre con la sensación de que algo la retenía antes de volver por completo. Mientras otras figuras de su generación seguían consolidando carreras, ella quedaba congelada en una imagen doméstica que el público terminó aceptando como si fuera natural. La gran estrella convertida en esposa ideal. La mujer luminosa reducida a símbolo de familia. Lo más inquietante de esa transformación no fue solo que ocurriera, fue la forma en que se justificó. Se dijo que Bibi había elegido dedicarse a sus hijos. Se repitió que había preferido la maternidad al ruido del espectáculo. Se presentó su retiro parcial como un gesto noble, casi ejemplar. Y claro que criar 5 hijos exige una entrega monumental. Claro que formar una familia también puede ser un acto pleno. El problema es otro. El problema aparece cuando durante décadas la misma mujer parece necesitar permiso para volver a ocupar el lugar que ya era suyo. Con los años comenzaron a circular versiones incómodas, reportes, comentarios, testimonios de la prensa del espectáculo que insistían en la misma idea. Que Eduardo no solo acompañaba a Bibi, la administraba. Que no solo la protegía, la supervisaba. Que no solo opinaba sobre sus proyectos. Filtraba, aprobaba, condicionaba. Él mismo dejó frases que parecían querer negar el control, pero terminaban revelando otra cosa. Como si hablara de independencia mientras dejaba claro que todo pasaba por su campo de visión. Como si la libertad de Bibi existiera, pero únicamente dentro del mapa que él ya había trazado. Y así, se fue instalando una lógica devastadora. La carrera de Bibi no murió. Fue siendo archivada, guardada, pospuesta, aplazada una y otra vez hasta que la ausencia pareció normal. Cada regreso suyo venía acompañado de una sombra, de una vigilancia, de la sensación de que el mundo exterior seguía siendo un sitio al que podía entrar, pero nunca quedarse demasiado. Programas como jurado, apariciones especiales, montajes teatrales. Todo daba la impresión de durar menos de lo que su talento merecía. Como si la industria quisiera recuperarla y algo, siempre algo, terminara devolviéndola al mismo sitio, al rancho, a la familia, al papel de mujer que debía sostenerlo todo sin pedir nada para sí. Y eso es lo que convierte esta historia en algo más grave que una simple pausa profesional. Porque Bibi no perdió solo contratos, perdió tiempo, perdió impulso, perdió la posibilidad de convertirse en todo lo que ya prometía ser antes de que el matrimonio absorbiera su identidad pública. El espectáculo mexicano no perdió únicamente a una actriz o a una cantante. Perdió una trayectoria que pudo haber crecido durante 30 años y quedó atrapada en un modelo de vida donde su brillo debía administrarse con prudencia, casi con culpa. Quizá la herida más grande no fue lo que Bibi dejó de hacer, sino lo que aprendió a aceptar, que su talento podía esperar, que su momento podía volver después, que el sacrificio era amor, que desaparecer un poco también era cuidar a los suyos. Pero hay sacrificios que dejan de ser virtud cuando duran demasiado. Y hay mujeres tan acostumbradas a sostener el mundo de otros que un día se miran al espejo y descubren que ya no saben dónde quedó el suyo. Porque una carrera no siempre termina cuando fracasa. A veces termina cuando una mujer brillante empieza a vivir como si el derecho a brillar fuera un privilegio que alguien más puede concederle o negarle. Hay momentos en que una historia deja de parecer un rumor y empieza a parecer una confesión involuntaria.
ya no porque alguien lo admita frente a una cámara, sino porque la máscara se rompe sola, porque la grieta privada se vuelve pública, porque lo que durante años se sostuvo con sonrisas, silencios y fotografías familiares termina explotando frente a millones de personas. Y en el caso de Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán, esa explosión no ocurrió una vez. Ocurrió al menos 2 veces. La primera en 2011, bajo las luces brutales de la televisión en vivo. La segunda en 2023, en los pasillos de un teatro, cuando el regreso de Bibi al escenario duró menos de lo que duró la sospecha. La noche de la Academia no fue una escena cualquiera. Fue una de esas noches en las que el espectáculo deja de entretener y empieza a incomodar. Eduardo ocupaba una posición de autoridad dentro del programa. Bibi estaba ahí también, expuesta, visible, obligada a sostener la compostura delante del país entero. Pero en medio de ese formato que debía hablar de talento, competencia y televisión, apareció lo otro. El veneno, el orgullo herido, la necesidad de controlar el relato antes de que alguien más lo hiciera. Había rumores. Rumores de una cercanía indebida entre Eduardo y una concursante llamada Yanilén. En cualquier relación madura, una sospecha así se resuelve en privado o se ignora. Pero aquella noche no. Aquella noche la tensión se llevó al escenario. Delante de cámaras, delante del público, delante de Bibi. Y eso es lo que vuelve ese episodio tan revelador. No fue solo un escándalo, fue una demostración de poder. Eduardo interrumpió la lógica del programa y convirtió el aire en un tribunal improvisado. Yanilén fue llamada a dar explicaciones. Bibi quedó atrapada en un papel humillante, el de esposa obligada a respaldar una escena que no parecía nacida del dolor, sino de la necesidad de él de controlar el encuadre, de dominar la narrativa, de asegurarse de que incluso una sospecha sobre su nombre terminara orbitando alrededor de su voluntad. Todo se volvió raro, todo se volvió tenso, todo se volvió demasiado personal para seguir fingiendo que aquello era televisión normal. Y el castigo llegó rápido. La Academia no podía tolerar que un conflicto íntimo secuestrara un programa entero. La salida de ambos fue leída como una sanción profesional, sí, pero también como una revelación moral. Por primera vez, la pareja dorada ya no parecía una fantasía de revista. Parecía una estructura rota intentando sostenerse en directo. La imagen de Bibi esa noche quedó flotando como una pregunta incómoda. ¿Qué hacía ahí exactamente? ¿Defendiendo su matrimonio? ¿Defendiendo a su esposo? ¿O sacrificándose una vez más para que el escándalo no lo destruyera solo a él? 12 años después, cuando muchos pensaban que aquella era una herida cerrada, llegó la segunda ruptura pública. Amor sin barreras. El título no pudo ser más cruelmente irónico. En 2023, Bibi regresó al teatro acompañada por su hija Ana Paula. El anuncio emocionó al público porque parecía el comienzo de otra etapa. La mujer que durante años había sido vista como esposa y madre, por fin volvía a un escenario importante. Volvía con su nombre, con su presencia, con la posibilidad de recuperar una parte de sí misma. Pero la ilusión duró poco. Apenas unas semanas después, comenzaron a circular versiones inquietantes, que el ambiente detrás del telón era insoportable, que Eduardo aparecía demasiado, que observaba demasiado, que seguía cada movimiento, que no soportaba la cercanía de Bibi con compañeros, bailarines, producción, con cualquier mundo que no lo incluyera. Luego vino la salida abrupta, sin una explicación convincente, sin una despedida natural, sin cierre artístico. Otra vez el mismo patrón. Bibi acercándose a la luz y algo, siempre algo, arrastrándola de vuelta a la sombra. Las versiones más duras hablaron de gritos, de celos, de vigilancia extrema. También de una retirada caótica que dejó al equipo en crisis. No hace falta probar cada detalle para entender lo esencial. Lo esencial ya estaba a la vista. Cada vez que Bibi intentaba habitar un espacio propio,
el conflicto aparecía. Cada vez que su carrera amenazaba con recuperar autonomía, la tensión crecía. Cada vez que el mundo podía verla como algo más que la esposa de Eduardo Capetillo, el equilibrio del matrimonio parecía entrar en estado de alarma. Y ahí estaba la verdad que durante años había intentado esconderse entre entrevistas cuidadas y fotografías familiares. El problema nunca fue solo el rancho, ni solo los celos, ni solo las reglas. El problema era que Eduardo parecía no tolerar que Vivi existiera plenamente fuera de él. Porque hay hombres que soportan compartir el amor. Lo que no soportan es compartir el brillo. Durante años, Eduardo Capetillo se dejó mirar como el hombre que había puesto orden donde antes solo había ruido. El esposo firme, el padre protector, el dueño de una casa grande, de una familia unida, de una imagen pública tan limpia que parecía inmune al desgaste. Pero las historias más oscuras casi nunca se quiebran por fuera primero, se quiebran por dentro. Y en esta historia hubo un momento en que el propio Eduardo dejó de sostener el personaje y mostró, aunque fuera por unos minutos, al hombre que vivía debajo de la armadura. Fue en 2020, cuando esa confesión empezó a cambiar la lectura de todo lo anterior. Ya no se trataba solo de rumores sobre celos, reglas extrañas o tensión en el matrimonio. De pronto apareció algo más profundo, más triste, más peligroso. Eduardo habló de sí mismo como un hombre intoxicado durante años, atrapado en el alcohol, en los excesos, en el ego, en una versión de sí mismo que no solo se destruía por dentro, sino que arrastraba consigo a quienes lo amaban. No fue una simple admisión, fue una grieta brutal en la imagen del padre ejemplar que durante tanto tiempo había protegido con tanto celo. Y entonces llegó el recuerdo que lo cambió todo. Su hijo Eduardo Jr. Tenía apenas 12 años cuando ensayó durante 2 meses para cantar con su padre en un escenario. 2 meses. Un niño esperando la mirada de aprobación del hombre que más admiraba, repitiendo una canción, afinando pasos, imaginando el momento en que por fin podría compartir la luz con él. Pero cuando ese día llegó, Eduardo padre no estaba realmente allí. Estaba ausente incluso estando presente. Estaba atrapado en su intoxicación, en ese estado borroso en el que la conciencia se apaga sin que el cuerpo termine de caerse. Años después, lo dijo con una frase que sonó más dura que cualquier acusación ajena. Perdí ese regalo de la vida porque estaba intoxicado. Hay confesiones que no limpian, ensucian más, porque ya no dejan espacio para la fantasía. De pronto el protector empezó a parecer también destructor. El hombre que exigía orden dentro de su casa había sido incapaz de gobernar su propio caos. El esposo que quería controlar el mundo de Vivi había vivido durante años sin control sobre sí mismo. Y ahí apareció la pregunta que vuelve esta historia todavía más inquietante. ¿Cuánto de la rigidez que impuso después no fue amor, sino compensación? ¿Cuánto de su obsesión por tener a todos cerca nació del miedo a volver a perderse él mismo? Vivi, en ese contexto, dejó de parecer solo la esposa que aceptó demasiado. Empezó a parecer también la mujer que cargó con un peso imposible. No solo crió hijos, no solo sostuvo una casa, no solo sacrificó una carrera. También se convirtió en refugio emocional de un hombre roto. Eduardo llegó a admitir que ella vio en él lo que casi nadie veía: la fragilidad detrás de la figura pública, el dolor debajo del carácter, el vacío debajo del orgullo. Y eligió quedarse. Pero quedarse a veces no salva, a veces consume. Porque mientras él se hundía en sus sombras, Vivi aprendía a vivir apagando incendios que no había encendido, calmando culpas ajenas, justificando ausencias, sosteniendo la imagen de familia mientras por dentro convivía con las consecuencias de un hombre que alternaba el encanto, la culpa, la fragilidad y la necesidad de control. Y esa mezcla suele ser la más difícil de abandonar, porque no se parece siempre al maltrato evidente. A veces se parece al rescate, a veces se parece a la compasión,
A veces se parece a la costumbre de salvar a alguien que nunca deja de desmoronarse. Con los años, Eduardo aseguró haber cambiado. Habló de espiritualidad, de luz, de transformación, de una nueva etapa construida alrededor de la familia. Y quizás parte de eso sea verdad. Quizás hubo redención. Quizás hubo esfuerzo real. Pero el problema con ciertas heridas es que no desaparecen solo porque uno las nombre. A veces cambian de forma. El hombre que antes se perdió en sustancias puede terminar buscando otra adicción más silenciosa y socialmente aceptable. El control, la vigilancia, la necesidad de que todo y todos se muevan dentro del perímetro que él considera seguro. Eso es lo que vuelve esta etapa tan decisiva. Ya no estamos viendo solamente a un hombre celoso. Estamos viendo a alguien que parece haber intentado reemplazar el caos interno con dominio externo. Si no podía gobernar sus propios impulsos, al menos podía gobernar la casa. Si no podía recuperar los años perdidos, al menos podía decidir quién entraba, quién salía, quién hablaba, quién brillaba y bajo qué condiciones. Y ahí la historia deja de ser un simple relato de matrimonio famoso para convertirse en algo más doloroso. Porque Eduardo no solo fue el hombre que quiso proteger demasiado, también fue el hombre que, al no saber sanar del todo su propia oscuridad, terminó construyendo una familia donde la paz dependía demasiado de que nadie desafiara sus miedos. En junio de 2025 empezó a romperse algo que durante más de 3 décadas había parecido indestructible. No fue una confesión frontal. No hubo un comunicado dramático. No apareció una firma anunciando el final. Fue peor. Fue el lenguaje del vacío. El tipo de vacío que solo se vuelve noticia cuando una pareja demasiado famosa lleva demasiado tiempo fingiendo que todo sigue en pie. Y en el caso de Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán, ese vacío comenzó a hablar a trasvoza a través de silencios, ausencias y gestos que por separado podían parecer mínimos, pero juntos sonaban como una alarma imposible de ignorar. Durante años el matrimonio había sobrevivido a todo. Rumores, escándalos, sospechas, burlas, titulares. Cada crisis parecía confirmar la misma idea, que ellos, al final, siempre resistían, que la familia seguía unida, que el rancho seguía siendo el centro, que Eduardo seguía controlando la narrativa. Pero 2025 trajo un detalle distinto. Por primera vez no parecía que la historia estuviera siendo conducida por una estrategia. Parecía que se estaba desarmando sola. Uno de los movimientos que más ruido hizo fue la desaparición de Eduardo de Instagram en junio. Puede parecer superficial, incluso ridículo, medir una crisis por una cuenta cerrada. Pero en los matrimonios públicos las redes no son solo redes, son escaparate, son prueba de continuidad, son el lugar donde se administra la ilusión de estabilidad. Cuando Eduardo borró ese espacio sin explicación, muchos no vieron solo una decisión digital. Vieron la retirada de un hombre que ya no quería seguir sosteniendo la escenografía de perfección ante los demás. Casi al mismo tiempo, empezaron a crecer las versiones de distancia física entre ambos. Se hablaba de una Bibi más presente en la ciudad, más cercana a sus hijos, menos visible dentro del universo cerrado del rancho. No hacía falta una ruptura oficial para que el símbolo resultara evidente. Si durante años la historia de esa familia se había contado desde la idea de unidad absoluta, cualquier desplazamiento cobraba un peso brutal. Porque una mujer que empieza a moverse fuera del territorio donde fue contenida durante tanto tiempo, no solo cambia de lugar, cambia de eje. Luego llegó el 25 de junio de 2025. 31 años desde aquella boda transmitida como si fuera un final feliz nacional. 31 años desde que México entero compró la imagen del cuento perfecto. Y sin embargo, la fecha pasó sin la exhibición sentimental que muchos esperaban. Sin el despliegue habitual, sin la reafirmación rotunda. En una pareja construida a base de rituales públicos, el silencio de un aniversario pesa más que muchas declaraciones. Poco después, otra frase terminó de ensombrecerlo todo. Eduardo habló de lo difícil que puede ser el matrimonio,
de lo complicado que resulta incluso en privado y mucho más cuando la vida se vive ante los ojos del público. No era una admisión total, pero tampoco sonaba a tranquilidad. Sonaba a desgaste. Sonaba a un hombre que ya no podía esconder del todo que la maquinaria llevaba tiempo fallando por dentro. Y quizá ahí estuvo la verdadera fractura. No en una infidelidad probada, no en un divorcio firmado, no en un escándalo repentino, sino en la erosión lenta de una ficción que había durado demasiado. Porque la imagen del matrimonio perfecto no cayó de golpe. Se fue agrietando con cada proyecto truncado de Vivi, con cada gesto de vigilancia, con cada entrevista incómoda, con cada regreso frustrado, con cada señal de que el amor allí ya no respiraba con libertad. Lo que se derrumbó en 2025 no fue solo una pareja. Fue una narrativa entera, el mito de la familia impecable, la fantasía del rancho como refugio, la idea de que todo sacrificio había valido la pena. Y cuando una mujer pasa décadas aprendiendo a callar para sostener una historia, el día en que empieza a alejarse no necesita dar explicaciones. Su distancia ya lo está diciendo todo. Lo más doloroso de esta historia no es decidir si Eduardo Capetillo amó a Vivi Gaitán o no. Lo más doloroso es aceptar que hay amores que, aunque nazcan de verdad, se deforman con el tiempo hasta convertirse en otra cosa, en costumbre, en vigilancia, en miedo, en una paz tan rígida que ya no parece paz, sino obediencia. Y eso es lo que vuelve tan incómodo el final de esta pareja. Durante décadas México no vio a dos personas, vio un símbolo. Vio una boda convertida en espectáculo nacional, un rancho convertido en refugio moral, una familia numerosa convertida en ejemplo de estabilidad. Pero los símbolos también se pudren por dentro, solo que tardan más en oler. Vivi pasó de ser una de las mujeres más brillantes de su generación a convertirse en la gran administradora del silencio. Sostuvo la casa, sostuvo los hijos, sostuvo la imagen, sostuvo la calma de un hombre que durante años pareció necesitar que todo girara a su alrededor para no derrumbarse. Y cuando una mujer vive demasiado tiempo sosteniendo la estructura emocional de otros, llega un punto en que ya no sabe si eso es amor o agotamiento. Ya no sabe si se quedó por convicción, por lealtad, por compasión o por costumbre. Lo único que sabe es que, mientras los años pasan, su propia vida empieza a parecerle ajena. Por eso esta historia no trata solamente de celos, ni solamente de un matrimonio complicado. Trata del precio de desaparecer sin hacer ruido. Trata de cómo una mujer puede ir cediendo pedazo por pedazo, sin notar en qué momento dejó de pertenecerse. Un proyecto menos, una entrevista interrumpida, una decisión consultada, una salida vigilada, un regreso aplazado. Así se construyen las jaulas más difíciles de romper, no con un gran golpe, con pequeñas renuncias repetidas durante 30 años. Eduardo, en cambio, queda como una figura mucho más trágica de lo que él mismo probablemente habría querido. No solo como el hombre que controló demasiado, sino como el hombre que nunca terminó de derrotar sus propios fantasmas. El niño marcado por el abandono. El adulto corroído por excesos que luego buscó redención en la familia. El esposo que confundió cercanía con posesión. El padre que quiso tener a todos unidos, quizá porque separarse le recordaba demasiado sus propias fracturas. Y sin embargo, ahí está la gran ironía. Quien intenta retenerlo todo suele ser quien más rápido lo empuja hacia la pérdida. Los hijos también quedan en medio de ese legado. Crecieron dentro de una familia admirada por todos, pero marcada por una idea de unión tan cerrada que la independencia casi parecía traición. Y aún así, como ocurre en casi todas las historias donde el silencio dura demasiado, la siguiente generación empezó a moverse, a buscar espacio, a construir identidad fuera del perímetro. Porque ningún modelo familiar, por más bello que luzca desde afuera, puede sobrevivir para siempre si para sostenerse exige que alguien se haga cada vez más pequeño. Tal vez el verdadero final de esta historia no sea un divorcio, ni un comunicado,
ni una separación oficial. Tal vez el verdadero final sea algo más simple y más devastador, que Vivi, después de tantos años, haya empezado por fin a recordar que antes del apellido compartido ya tenía nombre propio, ya tenía luz propia, ya tenía una vida que no necesitaba permiso para existir. Y si algo deja esta historia es una lección amarga. El amor no fracasa solamente cuando termina. También fracasa cuando obliga a una persona a apagarse para que la otra se sienta segura. Porque ningún rancho, ningún apellido, ninguna boda legendaria y ninguna fotografía familiar valen el precio de perderse a una misma en silencio. Y cuando una mujer decide volver a buscarse, aunque sea tarde, aunque sea después de décadas, ya no hay muro lo bastante alto para encerrar lo que por fin entendió que también merece libertad.